ensalcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Recientemente, en un acreditado periódico del país, distinguidos y reconocidos juristas constitucionales plantearon que es injustificable una reforma de la Constitución ahora. Y reseña el periódico lo siguiente: 5 abogados expertos constitucionalistas afirmaron anoche que en los actuales momentos no existe ninguna razón social para modificar la Constitución dominicana y calificaron como injustificable que se sacrifique la Carta Magna para cambiar solo 10 artículos de la misma. A nosotros nos corresponde, como constitucionalistas prácticos, como constitucionalistas que participamos en la Revolución de Abril de 1935, la cual generó o ha generado 59 años sin golpe de Estado. En esos 59 años sin golpe de Estado hemos tenido unos 15 gobiernos que han sido electos de la manera que se haya podido y que se le ha traspasado el mando de uno a otro. Esa estabilidad que se ha dado aquí política es parte del desarrollo sostenido que ha tenido la República Dominicana, que lo coloca en una de las posiciones más ventajosas en términos macroeconómicos en América Latina y muchos países pequeños del mundo. Es necesaria la estabilidad política. Para que haya una estabilidad política que aproveche al pueblo, que se dé en beneficio de toda la sociedad, como establece la Constitución en su artículo 216, numeral 3, que dice que la finalidad de los partidos políticos es servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. Para lograr eso, además de haber traspaso de mando, tiene que haber gobiernos que sean capaces, que hagan todo lo posible para que la sociedad comprenda desde el punto de vista constitucional cuál es el papel del ciudadano que vota, del ciudadano que se ofrece en una boleta como candidato y cuál debe de ser entonces el papel de los 3 poderes del Estado, lo cual solamente se puede conseguir en la medida en que cada partido prepare a su militancia como lo plantea la ley 33-18 en su artículo 34, 35, etc. Solamente con una supervisión y verificación de la Junta de saber si el 10% que se le otorga a los partidos lo van a emplear en educación, porque es que sin educación y concientización no hay posibilidad de tener ni gobierno eficiente, ni mucho menos tener en la República Dominicana, en cualquier país del mundo, ciudadanos que de manera consciente depuren antes de votar a los candidatos que necesitan para que administren desde el Estado los bienes que ellos aportan en sus impuestos de manera permanente, para que haya un presupuesto que realmente ese presupuesto llegue de la forma que tiene que llegar, que determina la Constitución y las leyes, a la sociedad. Si eso no se hace, va a haber transición de mando, como lo hay en una dictadura, obligada, silenciando la voz de la gente, de 1000 maneras, matando gente, como lo hay ahora en la democracia, que se obstaculiza, se le hace saber a los que tienen criterios críticos, serios y honrados, que ellos no tienen posibilidad de llevarlo a la práctica
porque el anillo que rodea a los presidentes impide que lleguen esas informaciones y esas buenas intenciones. Pero bueno, la cuestión es que lo que hemos planteado nosotros, que la reforma constitucional que ha propuesto el presidente Luis Abinader, es una propuesta que en uno de sus puntos fundamentalmente, el primero, que es donde se va a emplear una fórmula pétrea para que ningún presidente que haya sido 2 veces pueda aspirar otra vez, porque eso sería un continuismo que generaría un caudillismo, entendiendo que la persona que se va a reelegir y reelegir es una persona que es el único que puede hacer el trabajo. Y entonces nos hemos opuesto nosotros al caudillismo y nos hemos opuesto también al mesianismo. Hay candidatos que han trabajado con buenas intenciones en su campaña primera y al tomar posesión del gobierno. Lo sabemos, pero es que el sistema como está estructurada, la administración del Estado, la capacidad que tienen los que van a formar parte del poder legislativo, ejecutivo y judicial, no tienen los criterios éticos y morales necesarios, ni los valores cívicos, ni los valores patrióticos, ni mucho menos tienen el conocimiento del manejo del Estado para hacer un trabajo, una administración eficiente, como establece el artículo 138 de la Constitución. Para eso hay que educar de arriba a abajo todos los partidos políticos. Si no, ningún presidente, por bien intencionado que esté, va a lograr hacer desaparecer la corrupción, la impunidad, porque se establece un contubernio, al no haber capacidad cívica, ética, moral, compromiso con la patria. Al no haberlo, ¿qué es lo que va a haber? Un contubernio para que cada uno pueda por lo menos salir rico y seguir rico como muchos han salido ahora. Buena intención han tenido todos, pero no hay una estructura ni una dinámica estructural que se concientice para que se respalde lo que plantea la ley y lo que plantean los presidentes. Ahí hay una razón social determinante, es que la base no participa en el Estado como tiene que participar, solamente para elegir por soborno o ofrecimientos, 1000 cosas, pero sin ningún tipo de compromiso consciente para llevar a cabo una administración y se pueda realmente cumplir el artículo 246 de la Constitución en cuanto a que hay 3 sectores de la vida nacional que tienen que supervisar y controlar y fiscalizar también el presupuesto nacional, como son la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y el Congreso de la República. Para entender la diferencia que hay entre la intención y la aplicación de la intención de un candidato con lo cual hace campaña, vamos a escuchar primero lo que plantea el presidente Joaquín Balaguer sobre la corrupción cuando tomó posesión, si mal no estamos informados, en el 1986. Oigamos a Balaguer. En el gobierno que hoy se inicia, no habrá corrupción sin sanción. La peor tara de nuestra democracia es la corrupción. Bien, oído a Balaguer, nosotros tenemos una persona que es el presidente más joven que ha sido electo en este país, que es el presidente Leonel Fernández, dotado de mucha capacidad y de las mejores intenciones. Y él lo expresó cuando aspiraba a ser presidente también. Él dijo lo siguiente, vamos a escuchar al doctor Leonel Fernández. Y la primera gran medida de diferenciación es que en este gobierno no habrá un solo corrupto que ni siquiera le pase por la mente porque desde el momento que nosotros sepamos que hay alguien que quiere traicionar esa confianza del pueblo dominicano, que lo sepa desde ya,
no importa quién sea, ni la jerarquía que tenga en el partido, lo vamos a chiquitrillar. Ahora bien, nosotros estamos conscientes que si bien esa revolución moral, esa revolución en los valores de cómo un funcionario público tiene que comportarse, va a marcar una profunda diferencia con quienes nos han precedido, estamos conscientes que eso por sí solo es insuficiente. No basta ser honrado nada más. Aquí hay que ser honrado y además eficiente. Así pues, nosotros vamos a introducir, nosotros vamos a plasmar como una realidad inequívoca en la vida política de este país la revolución moral por la que tanto tiempo ha clamado el pueblo dominicano. Bien, escuchado al doctor Leonel Fernández y visto lo que ha ocurrido en sus 3 periodos de gobierno, tenemos que coincidir que lo que él planteaba como candidato no lo pudo llevar a cabo como presidente de la República. Y eso provocó un sinnúmero de miembros de la alta dirección del partido que salieran millonarios en sus gobiernos, que están ahí. Y por lo mismo que él decía en esas explicaciones como candidato, por esa misma razón, se puede determinar que son millonarios y que han incurrido en corrupción. Por la misma ley que él planteaba que se iba a poner. Entonces nosotros entendemos que si no nos llevamos de la práctica consciente de llevar a cabo principios y valores al Estado, no hay posibilidad de aplicar las ideas que se tienen. Porque es que los grupos de dominación que hay en su entorno, de arriba a abajo, desde el miembro del comité político, del comité central, del comité ejecutivo, que es ministro, hasta el último de los hombres y mujeres que establece contacto con cada persona que va a votar en una mesa electoral, con todo ese soborno que se da de arriba a abajo, con toda posibilidad de enriquecerse y el contubernio que se da, y luego entonces nombrando autoridades judiciales, tanto en el Ministerio Público como en los tribunales de la República, nombrando parciales, lo que va a haber es contubernio, y lo contubernio va a crear impunidad. Y esa impunidad solamente se puede conseguir cuando toda la estructura de los partidos políticos aprenda cosas como la supremacía de la Constitución de la República. Artículo 6. La soberanía popular que es violada, y hasta que no haya una confluencia entre la concientización que tiene que tener un político de cualquier segmento de la estructura que conforma los partidos y los gobiernos, no habrá posibilidad de disminuir la corrupción. Cuando nosotros dimos la conferencia en el 1997 sobre el Congreso y Corrupción en la República Dominicana, planteamos la necesidad de tener un Congreso de calidad, formado, concientizado, que entendíamos que el PLD lo iba a hacer. No que estén dándole clase a los diputados después de electos, como está haciendo FINJU y otras instituciones. No, no es eso, no. Es que en las bases se conozca por qué yo voy a elegir un diputado, por qué voy a elegir un senador, por qué voy a elegir un regidor, para qué sirve un alcalde, una alcaldesa, para qué un director de distrito municipal, para qué los vocales. Eso hay que concientizar a la gente. Si eso no se hace, vamos a fracasar. Danilo también tenía buena intención, vamos a escucharlo. Porque incluso aquí el que roba no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre, pero usted, cuando usted se decidió a hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces, si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar. Y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros. Mire, aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, especialmente Noruega, tienen un código de ética que no permite que estas cosas ocurran.
En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Lo expulsan del seno de la familia. Y los amigos lo sacan de su círculo social. Y cuando va a los lugares públicos, una persona que está señalada que se corrompió, la gente se para y se va. Cuando comencemos a actuar así, entonces tenemos una conducta de honestidad en la República Dominicana. Bien, escuchamos a Danilo también. Tanto Balaguer como Leonel, como Danilo han coincidido en la lucha contra la corrupción, en el pecado de la corrupción, pero no lo pudieron evitar ninguno de los tres. Hoy se impone que se eduque a la sociedad. Ese es el problema social que hay. Distinguidos juristas constitucionales, tenemos que bajar a la sociología política, a la lógica jurídica, a la ética jurídica, a la ética de Estado, bajar. Ese problema no está resuelto ni mínimamente en las bases de los partidos políticos. No podemos tener entonces gobiernos que no incurran en la corrupción, y eso hay que hacerlo. Y nosotros entendemos que la intención del actual presidente, que es el que ha llegado más lejos en cuanto a que ha proclamado un ministerio independiente. Bueno, la Constitución dice que el Ministerio Público es independiente. Ajá, qué bueno. Pero ¿qué hago yo con decir que el Ministerio Público es independiente y nombrar en ese Ministerio Público a un enllave mío, a un miembro del partido que esté comprometido con defender a los compañeritos que incurran en el error de la corrupción? No se puede. Ese es un pecado social que hay que resolverlo y que hay que entenderlo. Y que de la única manera que se puede acabar es cuando aquí no hayan presidentes que se quieran eternizar en el poder. Si se eternizan en el poder, van a eternizar a los anillos ricos que tienen. Y cuando lleguen las elecciones, en vez de educar, van a sobornar para continuar. Esa es la realidad. Tienen que llevarse todos de lo que dijo el profesor von Bosch en la toma de su gobierno el 27 de febrero de 1963, cuando exclamó que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Porque en una democracia no debe haber más gobierno que el de las leyes. Si no se enseña a la gente cómo ver el gobierno de la ley, tenemos que ver lo que decía Juan Pablo Duarte. La ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos tanto los gobernantes como los gobernados. No son los grupos de intereses que puedan hacer eso. Y los grupos de intereses se han formado dentro de los partidos y son los que quieren volver al poder para no hacer lo que tienen que hacer, que es cumplir con la ley, para cebarse, para hacerse más millonarios. Todo esto, el problema grave social que hay, señores juristas, es lo que dice Simón Bolívar, que ya lo hemos dicho hasta la saciedad. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Hay un problema social muy grande que demanda la reforma constitucional en cuanto a que no sigan dándosele oportunidad a los que quieren eternizarse en el poder y aparecer como caudillos mañana y como la gente, los únicos que pueden resolver el problema. Eso no es así. Hay que parar eso con la fórmula pétrea en el artículo 68. Nosotros vamos a propugnar por eso, como propugnamos en el 2019, para que no se violara la Constitución como quiso hacer Danilo cuando fuimos al Congreso el 30 de abril del 2019. El 24 de abril, que conformamos un grupo de militares de la Revolución de Abril y combatientes civiles, queremos entregarle este manifiesto al Congreso Nacional y a todo el país. En la República Dominicana a muchas personas se le ha olvidado que aquí hubo una revolución que inició el 24 de abril del 1965, que tuvo como objeto principal lograr que aquí se desarrollara una democracia constitucional. En ese sentido, y visto los aprestos reeleccionistas de algunos miembros del Congreso
que pretenden violar la Constitución de la República para habilitar al ciudadano presidente Danilo Medina. Fuimos a protestar, fuimos los primeros. En otra entrega vamos a continuar hablando de lo que son las razones sociales que hay en la República Dominicana para que aquí se haga una reforma constitucional que cuando se vaya a elaborar definitivamente la ley de convocatoria se discutan esos puntos, se afinen bien y entonces se convierta en ley para que al convertirse en ley la Asamblea Nacional pueda realmente resultar en favor de una reforma constitucional que nos permita a nosotros evitar que el mesianismo y el caudillismo continúen en la República Dominicana. Después continuaremos con ustedes. Bendiciones. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió.